Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Kazajistán, un país de la antigua Unión Soviética en Asia Central. Vamos a recorrer sus calles y tomar sus trenes para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Si Astana representa la modernidad y la proyección política de Kazajistán, Almaty es su contraparte, una ciudad con historia, vida cultural intensa y un entorno natural que nos ha sorprendido. Aunque dejó de ser la capital en 1997, Almaty sigue siendo el corazón económico, académico y artístico del país, y para muchos viajeros es la verdadera puerta de entrada a la identidad kazaja. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles y paseos de Kazajistán son una verdadera fiesta para los ojos. El arribo a Almaty tiene un aire más humano que el de Astana. Te recomendamos que veas nuestro anterior video sobre la capital. El aeropuerto es más antiguo y menos espectacular, pero la ciudad se abre en un valle rodeado de montañas nevadas, con los picos de Trans-Al y Alatau que se ven desde casi cualquier calle. Esta proximidad con la naturaleza marca de inmediato la diferencia. Almaty es una urbe dinámica, pero que vive en diálogo con su geografía. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno para nosotros saber si lo estamos logrando. Caminar por Almaty es recorrer un mosaico arquitectónico, grandes avenidas, bloques residenciales de estilo soviético y al mismo tiempo cafés modernos, boutiques y centros de negocios que muestran el desarrollo económico reciente. La Plaza de la República, con el monumento a la Independencia, recuerda la transición política del país, mientras que el Teatro de la Ópera y Ballet Abay conserva un aire clásico, evocando el peso de la tradición cultural. La ciudad no tiene los experimentos arquitectónicos de Astana y aquí domina la escala humana y eso se siente enseguida, con bulevares arbolados y barrios que se sienten vividos, no solo diseñados.
Almaty concentra universidades, editoriales, galerías y medios de comunicación. Es la ciudad donde se publica, se debate y se experimenta. Sus cafés se llenan de estudiantes y profesionales jóvenes, y los festivales de cine, teatro y música encuentran aquí su escenario natural. El mercado verde de Almaty es otro punto clave. Aquí conviven la tradición kazaja con la herencia soviética y la diversidad étnica del país. Desde especias y frutas secas hasta productos lácteos y de carne, el lugar es una ventana a la gastronomía y a las costumbres cotidianas. Aunque Astana concentra el poder político, Almaty sigue siendo la capital económica de Kazajistán. Bancos, empresas tecnológicas y comercios internacionales se instalan mayormente aquí, atraídos por su cercanía con China y por su población activa. En las calles de Almaty se percibe vitalidad. Es una ciudad más cosmopolita, más abierta al intercambio, donde se escucha ruso y kazajo, pero también inglés y chino en los negocios. Lo que distingue a Almaty es la proximidad con la naturaleza. En otro video te vamos a contar sobre ello. En menos de una hora se puede llegar a la estación de esquí o al desfiladero de Medeu, famoso por su pista de patinaje sobre hielo a gran altura. En otros alrededores de Almaty, el gran lago de Almaty, rodeado de montañas, es un destino de excursión frecuente. Esta dualidad entre vida urbana y acceso inmediato a la montaña da a la ciudad un carácter particular, casi único en Asia Central. Almaty también es una ciudad con memoria. Aquí se encuentran museos dedicados a la historia nacional, pero también huellas de su pasado soviético y de la diversidad cultural que ha marcado al país. Kazajos, rusos, uigures, coreanos y otras comunidades conviven en su entramado urbano. Esta mezcla se refleja en la comida, en las lenguas que se oyen y en la manera de vivir.
Visitar Almaty es descubrir el corazón cultural y humano de Kazajistán. A diferencia de la monumentalidad de Astana, esta ciudad se siente mucho más cercana y mucho más vivida. Las calles de Almaty muestran tanto el legado soviético como la energía de una sociedad en transformación que mira al futuro, mientras que sus montañas ofrecen un recordatorio constante de la vastedad del territorio kazajo. En uno de los países más grandes de la Tierra, Almaty no es ya la capital política, pero sigue siendo el lugar donde Kazajistán y su gente piensan, crean y respiran. Vivir lento, sin apuros ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies. Por algo la naturaleza no nos puso rueditas. Mientras el cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video sobre Kazajistán. Si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.